Ana Francis, saludos. Hola, hola Hola, chicos. hola. Horacio Franco, buenas tardes, saludos. Hola, buenas tardes, saludos a todos, ¿cómo están? Bien. Fernando Rivera Calderón, buenas tardes. Buenas tardes, un gusto saludarles. Chachito, te cortaste tus trenzas. Ya me hacía falta, Ana Francis, ya traía una melena bastante desproporcionada para los albores del año. Y cambió la escenografía, Ana Francis, ¿ya viste ahí? Hay muchos cambios, Julio, que vale la pena hacer notar. Por un lado, chécate nomás el modelanche que trae Horacio, con plateado y blanco. Sí. Se ve súper galáctico como de película del santo, así, como el malo de película del santo. No, y vieras cómo me senté. Yo iba a hacer la mesa hoy en la cama, porque ayer me vacuné, me pusieron la tercera dosis. Me ha caído, bueno, he pasado la peor noche de mi vida, con muchísima fiebre, un dolor de cabeza, pero ya hace como una hora me sentí bien, me metí a bañar porque di clases en mi cama. Estaba dando las clases en el conservatorio a mis alumnos en mi cama, pero ahora sí ya, dije yo, ya me siento mejor, un poquito mejor, y me iban a ver realmente en cama y en pijama y todo, porque no podía ni pararme. Me cayó muy pesadita la dosis, ¿eh? Híjole. Buena moderna, ¿eh? Pues lo que son las cosas. Sí, pero efectivamente, Ana Francis, hay muchos cambios de escenografía, de vestuario, de indumentaria, de todo, de corte capilar. No, hombre, estamos muy... Oye, Ana Francis, te ves espléndida, ¿eh? Te ves guapísima, verdaderamente. Sí. Trabajar en casa me ha hecho bien, fíjate, porque voy a la cocina, me hago mi cafecito, ¿no? Todo tranquilo. Saludamos a quienes nos ven hoy en repetición en el canal 22. Muchas gracias. Este programa, La Mesa del Más Allá, se reproduce también ahí. Gracias en el canal 22. Y ya saben, mis estimados compañeros, que cuando se acerque el momento de decir adiós al canal 22 y seguir en nuestro canal de YouTube, pues tendré que acelerar algún momento en el que estemos en alguna respuesta. Como siempre, espero que no lo tomen a mal, sino cuestiones logísticas que ustedes mejor que yo conocen. Bueno, Fernando Rivera Calderón, ¿alguna vez pensaste tú en ser banquero? Ya esa es la respuesta. ¿Con eso doy por respondido? Mira, voy a añadir algo verbal, pero creo que ya te lo dije todo. Sí. No, o sea, alguna vez haciendo fila para algún concierto pensé que sería un buen negocio ser banquero, pero rentar banquitos para que la gente hiciera fila sentada, como ahora en la fila de las vacunas, eso, pero no, fíjate que de hecho mi padre, que es un buen hombre, dice que uno de sus fracasos en la vida fue no haber cultivado en mí la pasión por el dinero y por invertir mi dinero y por darle un buen uso. Yo creo que quizás pudo ser un error estratégico para tener un hijo pues, empresario, un palazuelillos ahí, ¿no? Ándale. Pero yo agradezco que tampoco haya puesto el énfasis de una forma tan radical en el dinero. Si bien desde niño aprendí a ahorrar y tenía mi cuenta infantil en el banco donde guardaba ahí los pesos que me ganaba o que me daban de domingo, la verdad es que el mundo de los banqueros me parece como inaccesible para mí, ¿no? Debo decir que tuve una novia banquera hace algunos años que me mostró todo un universo así de cosas que yo desconocía absolutamente y de cómo es la vida ya en los corporativos de Santa Fe y todas las experiencias del godinato nacional, pero la verdad es que soy radicalmente ajeno a esas cosas, mi querido Julio, y no veo para cuándo, no me nace esa cosa como de acumular el dinero, acumulo experiencias, piedritas que recojo en el camino, pero no, el dinero no se me da. Híjole, bueno, pues ni modo. Ana Francis, dinos la verdad, a mí se me hace que tú eras parte de la gerencia del banco Reino Chulex. Mira, así, Julio, así. ¿Así? ¿Tú eres buena para eso de sí manejar el dinero? ¿Sí? Sí, soy buena para manejar el dinero. Fíjate que yo fui la administradora de las Reinas Chulas muchos años. Que básicamente era la que sabía sumar mejor, ¿no? En eso se traduce ser la administradora de las Reinas Chulas. No, tengo buena educación financiera porque mi mamá fue empresaria y mi papá fue empresario, los dos empresarios
medianos. Mi mamá tuvo un restaurante que básicamente nos sacó adelante a toda la familia, y mi papá fue un desastre de empresario en términos administrativos, pero mi mamá no. Fíjate que había este banco, ¿cómo se llamaba el banco del Serfín? Serfín. El de Banco Serfín. El del bus, el tecolote. Ese. Entonces había uno a una cuadra del restaurante y yo me fascinaba de acompañar a mi mamá a hacer la fila y no sé qué. Tenía ella muy buena relación con la gerenta, porque claro, mi mamá nada taruga, siempre le llevaba que su chilito en nogada, le llevaba que su strudel, sus albondiguitas, ¿no? Entonces, pues entrábamos directo con la gerenta a ver sus asuntos. Y entonces a mí me fascinaba llevarme de estas fichas de depósito. ¿Se acuerdan que había fichas de depósito, fichas de retiro, no sé qué, que tenías que estar llenando y tal? Entonces yo me volaba de esas y luego jugaba al banquito en mi casa, pues conmigo misma, porque la verdad es que era yo una niña bastante solitaria. Pero me fascinaba yo de llenar mis depósitos, no sé qué, y quién sabe qué tantas cosas jugaba yo. Y a mi mamá le entretenía mucho enseñarme, o sea, me ponía a contar las moneditas en el restaurante, a hacer paquetitos, no sé qué, a sumar, porque los primeros años del restaurante de mi mamá se los echó administrativamente con una libreta de forma italiana cuadriculada. Y pues así aprendí yo a hacer cuentas, literal. Y luego a mí me tocó hacer las compras del restaurante desde los 11 años, me iba yo a la Merced y luego a la central de abastos junto con un chofer y hacer las compras del restaurante, súper chiquita. ¿No? Entonces era yo, pero hachísima para las cuentas, porque tenías que estar al tiro de ver este puesto, el otro, no sé qué, y aquí me dan los 35 kilos de cebolla, pero si le llevo 36 y etcétera. Entonces me hice súper hacha para las cuentas y para la administración, y en general me hice de un pensamiento muy matemático. Entonces, sí, soy buena administradora, sí. Lo que pasa es que lo más angustiante para mí de eso, que ahí fue donde en algún punto ya pasé la administración de las reinas chulas y de todo eso a otras manos, es que pues es muy angustiante tratar con el dinero de la gente, ¿no? Tiene un lado muy, o sea, por ejemplo, en cosas como cuando en el Festival Internacional de Cabaret que conseguíamos algunos apoyos y los apoyos se tardaban meses en llegar y había que pagarle a los artistas que habían participado en el festival. Bueno, Fernando, te habrá tocado, ¿no? Que pues los apoyos llegan 6 meses después, entonces lidiar con esos 6 meses de espera de los artistas y tal era muy angustiante, pues, ¿no? Entonces, ese es como el lado de la administración del dinero, cuando administras el dinero de los demás. Ay, no, qué pinche angustia, perdón de mi francés, perdón, Canal 22, porque eso, cuando eres empresario, no pagar las quincenas, la angustia de llegar a la quincena y de pagar las quincenas y que ya se te fue el IMSS y que no, en fin, todas esas cosas son muy angustiantes. Bien, gracias, Ana Francis. Horacio, mira, Horacio prefirió irse con tal de no responder la pregunta, o fue a buscar sus fichas de depósito. Exacto. De todo lo que ha manejado y todo lo que está manejando. Fíjate nada más lo que son las cosas. Bueno, es sabemos que Horacio invierte en la bolsa, que mueve grandes capitales, es como los de Citi. Así es, Citi Franco. Bueno, pues mientras regresa Horacio Franco, que ya está por ahí. Horacio, te escapaste para no hablar de lo bancario. Me escapé para no hablar de dinero, de plano, porque es para mí lo más horrible que existe en el mundo, pero pues es importante administrarlo y es importante cuando lo tienes para vivir bien, para vivir como quieres, para darte tus gustitos, para gustitos me refiero no ostentar, sino irte de vacaciones de repente, comprarte una no sé, yo por ejemplo, de lo que más me gusta comprar, o de lo que más compro serían instrumentos, ¿no? Serían mis gustitos, ¿no? Cuando compro un instrumento, etcétera, etcétera, pero ya cuando tienes de sobra es una gran enfermedad. Yo aprendí eso mucho cuando, otra vez, siempre salgo con lo mismo, pero cuando estudiaba yo en Holanda, aprendí muchísimo, en verdad muchísimo, a ser en verdad muy administrado con el dinero y sobre todo a no ver el dinero como una meta, sino como una necesidad, nada más. En esos países, sabes que toda la gente, todo el pueblo es pobre, en realidad. Se consideran pobres. En Suiza, en Holanda, en Alemania, la gente simplemente
no vive, la gente de clase media, no vive para atesorar dinero, no vive para guardar dinero, porque además los impuestos ahí te despelucan totalmente. Entonces, la gente administra su dinero muy bien, se da sus vacaciones, su mes de vacaciones, dijéramos, en una tónica muy, realmente nada pretenciosa, pues, ¿no? Ni nada ostentosa, solamente la gente que tiene mucho dinero, esas tiene sus castillos en Suiza o en Italia o donde sea, pero no los ves, ¿no? La clase media simplemente se va de campamento, se alquila una de estas caravans que les dicen allá, una de estas, pues, remolques en su coche, y se van así padrísimo de día de campo o de semana de campo, etcétera, etcétera, o se van a la playa y ya, ¿no? Es como más, en realidad, una vida de clase media así, sin deudas y sin pretensiones, es mucho más tranquila, porque vives muy bien y no necesitas realmente ostentar, ¿no? Una de las grandes enfermedades del dinero es la ostentación. Claro, Horacio, ¿alguna vez tuviste la tentación de volverte gerente de piso, ejecutivo de cuenta, trabajador con su saco y su corbata? ¿Alguna vez? Nunca en la vida, no. Eso es lo más alejado que existe de mis ideales. Totalmente. Eso y gerente ser... Franco, favor de presentarse a Caja 4. Caja 4, gerente Franco. Imagínate, no para nada, es igual que Fernando, ¿no? Que por ahí te manda a decir, Salvo Montalbano aquí en el chat, dígale a mi querido Pollito que esas etiquetas tan horribles de godinismo son horribles. No me hice en mayor ni menor medida el dinero. Es buen siervo, pero muy mal amo, decía Alexander Dumas. Perdón, lo dije de cariño, la verdad. Julio, pero ¿puedo decir una cosa respecto al dinero que me parece muy interesante? Que es una idea que hoy ya ni me acuerdo dónde, que es que el dinero es un buen acuerdo. Es decir, el dinero es, tú y yo acordamos que por este programa tú me pagas 100,000 pesos por programa, ¿no? Ya lo acordamos. Tú lo manejas. No, broma, amigos, perdón la broma. Pero el dinero, lo padre del dinero es cuando tú lo manejas y él no te maneja a ti. Cuando el dinero te maneja a ti. Es un acuerdo social y eso es muy bonito. Es decir, esta tasa, ¿no? Acordamos todo el mundo que cuesta 30 pesos o lo que sea. Y es muy bonito que socialmente tengamos un acuerdo. El problema es cuando el dinero dejó de ser eso, un acuerdo, y se convirtió en un objeto en sí mismo de acumulación, de exhibición y de ¿cómo se llama? De castas, de clases sociales, etcétera, que es horrible. Pero en principio, el dinero y los bancos son un acuerdo. ¿En qué momento, Julio, dejamos que se convirtieran en otra cosa? Pues es la historia de nuestro presente y es la historia de lo que estamos hoy viviendo, esa acumulación de dinero, el manejo financiero, el manejo bancario. Fernando Rivera Calderón, ¿qué opinas del caso Banamex y particularmente de la propuesta que el propio presidente de México apoya de una mexicanización? Los capitales, sobre todo en esos ámbitos bancarios y financieros, ¿tienen nacionalidad, tienen patria o da lo mismo que sean mexicanos o extranjeros? ¿Nos ayuda que Slim, que Salinas Pliego, que Carlos Hank, Garza Calderón, sean mexicanos o en el fondo, pues no sé? ¿Qué opinas, Fernando? No, yo creo que el dinero en realidad no tiene patria. Yo diría que de hecho fue el primer objeto o el primer acuerdo humano que nos permitió lo que hoy llamamos globalización, es decir, fue un acuerdo que trascendió las fronteras y que, bueno, pues ahora podemos ir a otro país y cambiar nuestras monedas por otras y hacer intercambios comerciales. ¿Se fue? Perdón, adelante, perdón. Bueno, entonces creo que de algún modo, gracias al dinero, es que nos hemos vuelto sociedades abiertas en términos económicos, que nos hemos vuelto globales. El dinero es lo que realmente tiene esa vocación totalmente antipatriótica y que es de algún modo, ha permitido también que se abran las fronteras en otros sentidos. El dinero abre las puertas, abre los caminos, como el famoso jabón que venden en el mercado de Sonora, pero permite que a través del dinero fluya la cultura, la vida, el arte y el narco y las armas y muchas cosas que componen pues nuestro ecosistema cultural. El tema de Banamex y Citibank, pues me recuerda mucho, a mí me tocó vivir de niño
este momento épico cuando nos gobernaba otro López, el señor López Portillo, que en una especie de acto de heroísmo patriótico nacionalizó la banca, y que me acuerdo que en ese tiempo se nos vendió como la gran panacea y volvemos a tener el control del dinero, y en realidad fue un malogrado espejismo de esa época donde había que administrar la abundancia, y en realidad se dilapidó todo de una manera absurda, y pues no creo o sea, con ese ejemplo, pues no, tampoco me da mucha esperanza, y menos si esas manos mexicanas en donde va a recaer esta banca, pues son las de Salinas Pliego o las de Jan González. Híjole, no quisiera ser malinchista, pero pues creo que podría haber mejores manos fuera. Es como si uno está haciendo la alineación de un equipo de las Chivas del Guadalajara y de repente te das cuenta que todos los jugadores son malísimos, y tienes que recurrir a un jugador extranjero, ¿no? Ahora, el fútbol me parece que es otro terreno donde sí creo que la empatía con la región, con el lugar, pues es determinante. En los bancos, ¿no? Nadie dice, ay, este billete de 50 me recuerda mi pueblito donde nací. No, ni siquiera los morelenses lo piensan. Ay, perdón. Así es. Gracias, Fernando. Horacio, ¿qué opinas sobre este tema de Banamex, de la adquisición por mexicanos, y finalmente qué ganamos o perdemos los mexicanos con uno o con otro dueño de esas instituciones bancarias, Horacio? Mira, lo que más me duele de Banamex es que se va a vender su colección maravillosa y el Palacio de Iturbide. Eso es lo que más me duele. Nada más. Todo lo demás me da igual. Me tiene sin cuidado quien lo tenga, que lo administren bien, que paguen sus impuestos. Si lo va a comprar Han Ron o Han González o como se llama, pues es el hijo de Han Ron, ¿no? Digo, de Han González, Han Ron, ¿no? ¿O quién? El actual es nieto que tiene el mismo nombre, Carlos Han González. No sabía. Igualito al... Ya. Bueno, pues que lo compre él, o que lo compre Salinas Pliego, o que lo compre quien lo pueda comprar, y quien lo vaya a enaltecer, y quien vaya a ser un mejor banco, porque, híjole, Banamex siempre ha dejado mucho que desear como banco, ¿no? Yo le huyo a Banamex, pero yo la verdad prefiero otros bancos, pero que lo enaltezcan, que de veras hagan una banca con un servicio muy bueno, ¿no? Como tienen otros bancos también, y como Banamex también tiene sus virtudes, ¿no? Pero que paguen impuestos, nada más, que paguen impuestos, y que no, y nada más, o sea, porque no pagar impuestos es robar, es transar al pueblo. Entonces nada más es eso, y que la colección, el que la compre, pues que la siga manteniendo bien. Eso es lo único que me duele, la verdad. Gracias, Horacio. Ana Francis, desde aquella niñita que hacía fila para llenar las fichas de depósito y de retiro hasta tu experiencia actual, ¿crees que el servicio bancario mexicano o en México, sea propiedad de extranjeras o mexicanas, las manos que lo administran, presta un buen servicio para el pueblo? ¿Crees presta un servicio fatal y caro? En todos lados. Malo y caro desde hace mucho. Fatal. Con grandes ganancias para los empresarios, para los dueños, para los capitalistas, con un gran regreso de dinero. Perdón, Ana Francis. Sí, me parece que los bancos en México son muy malos, que prestan un pésimo servicio, pues, ¿no? Que las comisiones son muy caras, que lo que te cobran por un retiro, por un no sé qué, por la tarjeta de crédito, etcétera, etcétera, los intereses son absolutamente bestiales, improcedentes, son francamente caros. Y detallitos como el que sigue, por ejemplo, a una muy buena amiga, el 1 de diciembre, el 30 de noviembre del 2018, le hicieron este asunto de tenemos secuestrada a tu mamá, y a la mamá le hablaron para decirle tenemos secuestrada a tu hija. Ya saben, este típico asalto telefónico, y las trajeron a las dos dando vueltas para retirar dinero y depositarlo a una cuenta y tal. Y no es posible que los bancos no tengan un protocolo en donde tú le puedas decir, me están obligando a depositar a esta cuenta, hagan algo, ¿me explico? Cuando ha sido tan recurrente esto, y tú vas al banco, porque mi amiga fue al banco 2 o 3 días después a decirles, oigan,
y no pueden hacer nada, no hacen nada, no sé qué, les importa 3 kilos de maciza. Los intereses me parecen, o sea, los intereses de los créditos bancarios, y de pronto comparas los intereses con otros bancos de otros países, que es un poco como funciona el sistema financiero mundial. Es decir, una de las broncas de la deuda en el mundo es que pagan más los países más pobres, ¿no? Es decir, absurdamente los países más pobres con deuda pagan más intereses que los países ricos con deuda, bajo esta premisa de que como no sé si el país pobre va a pagar, entonces sus intereses son altísimos. Y es una barrabasada, literal barrabasada, es decir, es un robo en despoblado, lo que pagamos de intereses como países y lo que pagamos de intereses los usuarios. O sea, el interés, por ejemplo, que se paga por una deuda de tarjeta de crédito es infame y bestial. Una de las educaciones de mi señora madre al respecto es nunca le debas a una tarjeta de crédito. Pero, en fin, no. Pero por eso, perdón, puedo decir algo, por eso BBVA, por eso Citibank, por eso muchos de los bancos extranjeros estaban aquí felices, por eso esos intereses no los pagan en España, no los pagan en Estados Unidos, nunca. O sea, aquí nos ven la cara, siempre nos han visto la cara los bancos. Ni tienen la desatención en esos países que tienen en México hacia el público, ni los sistemas administrativos y cibernéticos atrasados que hace que siempre estemos con problemas. No, fíjate que no, Julio, ahí sí, permíteme decirte, yo cuando trabajaba mucho en Estados Unidos, me hicieron abrir una cuenta en Citibank, allá en Nueva York, y de veras ya estábamos aquí con los sitios de internet, con los SPAY, con los depósitos que se pueden hacer ya por teléfono y todo. Eso fue hace pocos años, ¿no? Pero allá no se puede hacer nada. Es tan burocrático y tan tardado, es mucho más tardado que aquí, la verdad. Eso sí hay que reconocerle a los bancos mexicanos. Hay bancos como Bancomer que sí prestan un buen servicio dentro de sus aplicaciones y todo, porque en Estados Unidos no se pueden imaginar el rollo que es hacer un depósito de un banco a otro. Es imposible, en verdad. Bien, gracias, Horacio. Fernando Rivera, dinero, cochino dinero, pero ve nada más el argüende que hay en el INE a propósito de la revocación de mandato. ¿Cómo ves lo más reciente de este litigio INE, Hacienda, Gobierno Federal, que dice que no hay más dinero para el revocatorio? Fernando Rivera. Bueno, pues más allá del gran berrinche y el drama, como de tragedia griega, como de Eurípides que están haciendo los consejeros del INE, pues creo que aquí casi, Julio, diría que hay un tema de salud pública, porque el dinero, igual que las drogas, causa adicción, y desengancharse de esa adicción, como lo estamos viendo con los consejeros del INE, los lleva a vivir episodios de síndrome de abstinencia, no sé si vieron Trainspotting, por ejemplo, cómo se pone Renton cuando le quitan la heroína, muy parecido a Lorenzo Córdoba, ahora que lo vimos así, no, enloquecer, porque se pone uno muy mal cuando le quitan aquello a lo que uno es adicto, ¿no? Entonces, yo creo que este es un caso para la ciencia, para la medicina, es un tema de salud pública, y yo más bien sugeriría que los consejeros del INE, pues, tuvieran una pequeña permanencia en un lugar así como Oceánica, para poder desapegarse de esta adicción tan tremenda que tienen al dinero, porque evidentemente se puede hacer ese ejercicio, pero me parece que en esta locura de defender lo que ellos creen que es suyo, cuando realmente el presupuesto que maneja el INE es un presupuesto que da un bien común, ellos no son la democracia, ellos no son, ahora resulta que en este tren, perdón que lo diga así, pero en este tren del mame, del hashtag, yo defiendo al CIDE, a la ENA, al INE, etcétera, me parece que el INE no son Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. El INE nos pertenece a los mexicanos, a las mexicanas, ha sido una institución que ha costado mucho trabajo construir y donde se ha enquistado un grupo de poder, pues que ahora se asume como la democracia. Perdón, o sea, ahí sí separemos el agua y el aceite, y creo que hay que darle su justa dimensión y no
ponernos a rasgarnos las vestiduras, que es el deporte favorito de la oposición en estos tiempos, diciendo que lo que está en riesgo es la democracia, cuando en realidad lo que está en riesgo son los privilegios de un pequeño grupúsculo o grupete de políticos que se sienten hechos a mano y que son como los científicos del porfiriato, ¿no? Gracias, Fernando. Horacio Franco, ya pasó Santa Claus y los Reyes Magos, pero si tuvieras que poner una cartita en materia electoral, ahora que se está hablando de que viene una reforma electoral, tal vez después de las elecciones estatales en 6 estados que serán este año, que después de eso podría enviarse ya una propuesta de reforma electoral. Si hubiera cartita a Santa Claus o a los Reyes Magos, ¿cómo te gustaría a ti que fueran las elecciones en México? ¿Qué quitarías, qué pondrías en el INE en cuestión de financiamiento de partidos, candidatos independientes? ¿Qué te gustaría, Horacio? No, a mí me gustaría nada más que la palabra autonomía no se confunda con licencia para transar y para gastar y para derrochar el presupuesto de nosotros los mexicanos que los mantenemos. O sea, es que estos no son, tú decías, Fernando, que son políticos, pues se malasumen como políticos, tienen que ser consejeros, no políticos, no políticos de oposición, como ya son Murayama y Lorenzo Córdoba. O sea, en verdad, o sea, de veras que ya, por ejemplo, estas declaraciones de Murayama de decir que las dádivas, ¿no? La dádiva de las vacunas, ¿no? O sea, imagínate, o sea, poner todas estas cosas que finalmente el gobierno, con la exposición que hicieron ayer, que estaba muy clara, que estaba muy respetuosa, que estaba muy concisa y muy realista, ¿no? Y no creo que vayan a lanzar mentiras ni nada, ¿no? Y ya lo había lanzado Nancy Flores la semana pasada de Contralínea sobre los gastos terriblemente onerosos en carros rentados, en lavandería, que eran 90 y tantos millones de pesos, lavandería y limpieza, ¿no? O sea, es en verdad surrealista, o sea, es en verdad de veras oneroso, es en verdad no se tiene vergüenza, pues, ¿no? Y más cuando, o sea, sí, si estuviéramos en el sexenio de Peña Nieto, pues todavía dirías lo mismo, en el de Calderón, pero hoy estamos en un sexenio con una austeridad republicana, porque ya se demostró que si no hay austeridad, que si no hay una concienzuda repartición de la riqueza en México hacia primero los pobres, ¿no? No va a venir y esto no es populismo, y esto no es demagogia, esto es de veras ayudar a la gente que lo necesita. Hay mucha gente, muchos testimonios de gente que yo he escuchado que recibe becas, que recibe lo de la cuestión del precio justo a los productores en Chiapas o en otros estados. O sea, sí están haciendo muchas cosas que tal vez no se consideran primordiales, porque lo último que les importa a este tipo de personas es precisamente voltear a ver a los más desprotegidos, porque ellos no tienen nada que ver, porque ellos viven en otra realidad, en un mundo paralelo, en otro país. Ellos viven en Suiza, ¿no? Pero pues como les decía yo, en Suiza de veras todo el mundo se considera pobre hasta que, o sea, realmente todo el mundo es pobre porque nadie tiene una mansión o una casa, a menos que seas banquero muy rico, muy millonario, pero todo el mundo, el pueblo suizo vive exactamente de una manera bastante parecida y bastante, entre comillas, modesta, con todo lo que necesitan, obviamente, pero no con estas cosas tan onerosas como tiene la gente rica de México, ¿no? Entonces a estos consejeros yo les diría que primero fueran consejeros y no fueran políticos, ¿no? Yo le pediría mi carta a Santa Claus y a los Reyes de que el INE fuera un instituto mucho más, mucho más austero, con y además mucho más transparente, ¿no? Y que no confundan autonomía con permiso para robar o para transar o para vivir bien, pues, ¿no? O sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo reaccionó ayer Córdoba? Y eso fue muy significativo cuando le pregunta a este diputado morenista, ¿no? Que si él estaría dispuesto a quitarse su seguro de gastos médicos mayores, ¿no? Y dijo, no, definitivamente no. O sea, ¿por qué? O sea, como si fuera, o sea, no sé, ¿no? Si ya se lo quitaron todos los burócratas y ya, nunca, a mí como profesor del conservatorio jamás me dieron gastos de seguro de gastos médicos mayores. Nos vamos al ISSSTE y punto, pues, ¿no? Y si quieres un seguro de gastos médicos mayores, págatelo tú con tu salario, como si no te alcanzara, ¿no? Con esos salarios que tienen. Entonces, cada vez que salen a hablar los consejeros,
sí decepcionan más como seres humanos y sobre todo como gente solidaria con el pueblo mexicano, ¿no? O sea, es realmente fatal. Entonces, para la reforma electoral sí se tiene que hacer un instituto electoral que sea mucho más austero y mucho más transparente y sí, que sea autónomo, obviamente, porque tiene que tener autonomía, evidentemente, ¿no? Pero que no se confunde eso, porque también la UNAM es autónoma y hay muchas tranzas en la UNAM, hay muchos malos manejos en la UNAM y hay muchas inequidades en la UNAM y también en todas las universidades que son autónomas, ¿no? O sea, me impresiona que defiendan la autonomía universitaria, como estabas diciendo en la primera parte del noticiero, ¿no? Como estabas en la entrevista con este reportero maravilloso, pero con Arturo Cano. Con Arturo Cano, sí, o sea, si vas a ser autónomo para hacer malos manejos o para transar o para robar o para hacer lo que se te dé la gana con el presupuesto que te da el gobierno, pues obviamente muy mal hecho. Claro. Gracias, Horacio. Ana Francis Moore, sobre el tema del INE, los dineros, por un lado, y por otro, en la eventualidad, la probabilidad de que se impulse una reforma electoral este mismo año, ¿qué pensarías que debería de incluirse en esas reformas? Por favor, Ana Francis. Bueno, creo que una parte muy importante sería como la digitalización de todo aquello que se pueda digitalizar en las zonas del país en donde se pueda digitalizar, pues, ¿no? Por ejemplo, esto que pasó para las firmas de la revocación de mandato, del proceso de revocación, que había un formato digital, pues, ¿no? Entonces, cuando yo hice mi firma, pues dije, qué padre, o sea, una aplicación de un celular y tal. Lo cual es muy viable, sobre todo para población urbana, que tiene acceso a Internet de forma más o menos fácil, acceso a un teléfono inteligente, etcétera, lo cual probablemente es algo así como la mitad de la población. No quisiera yo dar un número falso, pero me parece que es bastante gente la que podemos tener acceso a eso. Y eso, pues, facilita un montón los procesos, pues, ¿no? Porque entonces te puedes meter como cualquier ciudadano se puede ir metiendo a la web a ir verificando pues cómo van las votaciones conforme la gente va votando directamente y así. Eso me parece que daría mucho, o sea, que ayudaría mucho a la transparencia, pues, ¿no? Eventualmente. Eso sería como parte de mi cartita a Santa Claus. Y bueno, sin duda el asunto de la austeridad, o sea, sí es ridículo lo que gana esta gente y toda la serie de prestaciones que tienen. No está bien en este momento, no está bien en este país, no está bien la diferencia tan abismal. ¿Quién sacó este video que estaban explicando justamente qué INE defendemos, ¿no? El INE de los trabajadores que ganan 7,000 pesos al mes o el INE de estos pelados, Sergio Gutiérrez Luna lo puso. Exacto, que ganan 250,000 pesos, pues no está padre, pues, ¿no? Y su aguinaldote de 500,000 pesos, pues no está padre, no corresponde a la realidad mexicana. Entonces creo que esas serían mis dos peticiones. Y una siguiente petición, pero no creo que, quién sabe si pase. Apoyaría yo a Fernando Rivera Calderón con el acceso a Oceánica o algún tipo de tratamiento, pues, ¿no? Para desengancharse de ese asunto. ¿Sabes qué? Es muy interesante el México en el que viven, ¿no? Ese México en el que de veras crees que está bien que el Estado te pague un seguro de gastos médicos que cuesta 50, 60, 70,000 pesos al año, mientras el salario mínimo es ¿de cuánto? Es de menos de 5,000 pesos, pues, ¿no? ¿Saben qué mundo viven? ¿Sabe qué lugares recorren? ¿Sabe en qué mundo viven? Claro. Gracias, Ana Francis. ¿Sabes? Perdón, sí. Julio, yo creo, Ana, que viven en una especie como de la Matrix, en la Matrix. López Dóriga, los consejeros del INE, todo este grupo de gente que antes sentían, bueno, pues la gente nos escucha, sigue nuestras líneas editoriales, todo mundo nos cree, y de pronto se encontraron que el mundo donde vivían no era así, y de repente, ya ves que en la Matrix les conectan una madre acá atrás, por ejemplo, ayer o antier, le pasó a David Páramo, se le desconectó la Matrix y de repente entró en un proceso de chairificación tremendo que Ciro se super sacó de onda y así como, ¿eres tú, David?
regresa en ti. Regresa. No sabemos si va a regresar David o si no, podemos considerarlo un milagro más de la 4T. Bueno, luego de esta... Fernando, te toca el turno y te quiero preguntar, bueno, es que déjame pasar así rápidamente y luego regreso con una pregunta para ti. Horacio, ¿cuántas voces tenemos en estos momentos tan complicados de la vida política que una de dos, o son furibundamente proclives al cambio impulsado por la 4T, casi revolucionarios, casi guerrilleros, cuando a lo mejor sus antecedentes y su historia era todo lo contrario? ¿Y cómo va cambiando a veces esta modificación? ¿Qué debe hacer un movimiento político como la 4T frente a modificaciones de quienes antes estaban radicalmente en otro aspecto y en otra tesitura y de pronto se convierten en héroes casi que se envuelven en la bandera de la 4T y se avientan ahí? ¿Es oportunismo? ¿Es una forma que finalmente puede hacerle más daño al movimiento? Mira, el concepto de poder no ha cambiado en México, ¿no? O sea, no ha cambiado, no, y no va a cambiar en mucho tiempo, porque el poder estaba totalmente asido así, estaba totalmente agarrado de los mismos preceptos del porfirismo o de después del porfirismo, el poder que te da el dinero y el dinero que te da el poder, y aparte el poder sobre los demás para poder robar, para poder transar, para poder hacer corrupción, ¿no? Para cochupo o tranza o lo que sea, ¿no? Y con eso no es que estén nuestros genes, es que así nos educaron, es que así el palancazo, por ejemplo, ¿no? Toda la cuestión de las palancas, toda la cuestión de la misma sociedad de castas de closet que vivimos en México. Yo siempre he dicho que es una sociedad de castas como en la India, nada más que no nos atrevemos a decirlo porque no es políticamente correcto, pero es una sociedad de castas. Entonces, cada quien defiende sus intereses, cada quien habla cómo le va en la feria y cada quien ve para sí y ve la cuestión del poder como un oportunismo político para poder tener hueso, para poder tener un cargo, que no está mal tener un cargo, que no está mal que luches para tener un cargo o que asciendas en un escalafón, pero que lo ganes honestamente, ¿no? Que no lo ganes por ser pariente de alguien. Bueno, antes sí era así, hoy por hoy eso Andrés Manuel lo está tratando de cambiar, pero no es la regla general. O sea, Andrés Manuel es una excepción en realidad que ojalá que sí rompa la regla, pero para eso, para que se rompa esa regla que tú mencionaste, que tú enunciaste en la pregunta que me hiciste, va a tener que pasar mucho tiempo, sobre todo mucho tiempo educando a la gente que no va por ahí la cosa, porque cada quien defiende su bastión, defiende sus intereses y cree que hacer una carrera arribista, trepadora, o una carrera así como lo hemos visto lamentablemente, con el senador Monreal, con todos estos giros que dio, con todas estas cosas que está haciendo. Obviamente me da mucha pena porque finalmente él está en ese sentido cambiando muchos, o sea, no cambiando, al contrario, está reafirmando muchos paradigmas de lo que era un político antes, ¿no? Y de lo que pensábamos que ya no tiene por qué ser un político. Un político es un servidor público, un consejero del INE es un servidor público, un magistrado de la Corte es un servidor público, y parecen ser todos esos menos servidores públicos. Y Andrés Manuel, yo lo veo sí como un servidor público, porque se bajó el sueldo, porque bla, 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 por todo lo que sabemos, pero obviamente hay mucha gente alrededor de él incluso que no lo ve así, ¿no? Es lo que yo podría decir de eso. Gracias, Horacio. Ana Francis Moore, y menciono el hecho de que tú estás viviendo actualmente en la política real, en la política concreta, como congresista de la Ciudad de México. ¿Cómo ves esas transformaciones de quienes pueden estar ayer en el PAN o en el PRI y ser furibundos opositores a la 4T, por ejemplo, y de repente brincan y de repente ya dicen, aquí estoy, son bienvenidos, ayudan, así se construye un frente amplio para seguir adelante, o son rémoras, o qué opinas de todo ello, Ana Francis? Ay, Diosito, pues me parece que mi opinión es una opinión ampliada, es decir, hay casos que pues, está padre, ¿no? Tatiana Cloutier, por ejemplo, ¿no? Es un caso de alguien que fue panista hasta que
Sí, ¿no? Fue panista. Sí, fue panista. Hasta claro. Que dijo, no, pues esto ya no me estaba pasando a representar y bueno, desde mi punto de vista, es una gran líder, una buena secretaria de Economía y una mujer intachable, si me lo permiten. Pero pues hay otros casos que cómo les ayudamos, pues, ¿no? Entonces sí me parece que hay casos y casos. Y la práctica, lo que pasa es que hay muchísimas prácticas corruptas, no solamente en la política, ojo, porque la política es el reflejo de lo que somos como sociedad. He estado leyendo muchos artículos esta semana, notas, comentarios, etcétera, de mis compañeros y compañeras legisladores del Congreso de la Ciudad de México sobre los hechos de violencia que vivimos en diciembre y con los que estamos padeciendo, hechos de violencia internos, y cómo de pronto es así, o sea, como que los comentarios son, es que los otros son violentos. ¿Cómo no podemos asumirnos como un congreso, ¿no? Un congreso junto, que estas 66 personas estamos sosteniendo un estado de violencia, pues, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué cada quien está haciendo para sostener ese estado de las cosas? Porque es muy fácil decir, los güeyes de mi compadre son los que son de una determinada manera o de la otra. Entonces, a mí me parece muy interesante revisar como toda la cultura corrupta en la que hemos ido creciendo, que ha sido básicamente toda mi vida adulta y tal, y cómo eso se puede ir transformando y se puede cambiar. Es cierto y sabemos que de pronto no había manera de transitar la vida cotidiana, sino atravesadas por momentos de corrupción. No había manera de transitar la vida familiar si no atravesabas momentos de corrupción. ¿Y a qué me refiero con momentos de corrupción? No poder divorciar de un señor que te golpea es corrupto. No poder decir en voz alta que tienes un pariente que te toca chistoso es corrupto, etcétera, etcétera, etcétera. Pues no todos esos abusos y costumbres que nos han conformado como somos, pues también son parte de una historia de corrupción que hay que desmontar. Entonces, pues casos y casos, pues, ¿no? El asunto es cómo hacemos, y esa es como la gran tarea, y que lo ha dicho el presidente varias veces, cómo hacemos para que la política se convierta en un oficio limpio, con ciertas personas sucias, que siempre habrá ciertas personas, o sea, tú no dices los ingenieros e ingenieras de México y piensas que es un gremio corrupto, no necesariamente, me explico, es un gremio, que habrá ingenieros, ingenieras corruptos, etcétera. Lo mismo puedes pensar de la medicina o de casi cualquier profesión, ¿no? De los periodistas, por ejemplo, es un gremio del que piensas bien, aunque justamente en estos tiempos hemos visto todos estos periodistas chayoteros corruptos, ¿no? Sí. ¿Por qué no pensamos eso de los políticos? Es decir, el ser político, política, pues es una profesión. Vamos a ver persona por persona de qué lado se coloca. Todos estos dichos de, bueno, es que en la política le tienes que entrar a ciertas cosas, te tienes que tragar tu plato de mierda, etcétera, pues yo pienso que no te lo tragues. Pues sí. Claro. Llevo 4 meses, ya les diré en 3 años. Claro. Pero pienso que no, que justo hay que empezar a decir otras cosas, es decir, esto no tiene por qué ser un mal oficio, no te tienes por qué tragar la mierda, no te tienes por qué corromper, no, hay muchas cosas que considerar, sí, cuando estás en estas posiciones tienes una otra visión de cancha y de pronto pues los procesos son más lentos, las cosas no ocurren tan rápido como quisieras como activista, ¿no? Claro. Porque hay muchas otras cosas que consideran, pero lo político no es corrupto per se, ¿no? Y el chapulineo no es corrupto per se. El chapulineo no es corrupto per se. Bien, Ana Francis, gracias. Nos quedan 9 minutitos antes de que digamos adiós al canal 22, así es que nos quedan más o menos 3 minutos a cada cual y le pregunto al médico Rivera Calderón su opinión como facultativo. ¿Es bueno el remedio de paracetamol, Big Vaporub, miel con limón y algunas caricias? Tu micrófono. Las caricias siempre serán un remedio para todo. Yo cada vez las valoro más porque cada vez es más difícil. Tengo una sobrina maravillosa que es la única que me apapacha en estos tiempos de manera desenfrenada, a quien le mando un saludo a mi Alessandra hermosa, pero siempre la caricia cura. Ahora que yo estuve, que ya ven que Santa Claus me trajo un Omicron de regalo, me sorprendió que el doctor justo me dijo que evitara tanto las vaporizaciones con vapores muy calientes
como el Big Vaporub, que a mí mi mamá no solo me ponía mucho, porque yo de niño fui asmático y siempre tenía alergias y esto, y a mí me echaban todo, pero en cantidades industriales, y la verdad es que no recuerdo que me haya ayudado mucho, pero ahora el médico que me atendió, justo me dijo, no Vaporub, y me sorprendió mucho que el doctor Alcocer y que ahora el presidente lo recomendaron, y yo creo que ahí valdría la pena que se pusieran de acuerdo, porque parece una nimiedad, y el Big Vaporub está demasiado integrado a nuestra cultura de salud, así como cuando te enfermabas y te daban Sidral Mundet, que todavía no entiendo la razón científica, pero por alguna razón mi mamá me daba Sidral, hasta me lo entibiaba, ¿no? Era como Sidral calientito. El asunto es que era tibio, eso es lo que era horrible. Era como lo que llaman un tinto de verano, pero para enfermitos del pecho. Así es. Y bueno, pues eso, yo como nieto de un doctor, del doctor Fernando Rivera García, pues no les recomiendo precisamente el Vaporub, sí las caricias, incluso en situaciones extremas como yo que vivo con Perucho y que Perucho no le he cortado las uñas y sus caricias a veces pueden ser un poco rudas, el autoacariciamiento como forma de autoconocimiento socrático, pero también de pasársela bonito uno, y no ser cochino, no solo hablo de ese autoacariciamiento, también de nada más hacerse así tantito. Bueno, muy bien, ya entramos en terrenos, yo creo que hasta aquí llegamos con el programa, gracias. Horacio, nos quedan pocos minutitos, un par de minutos sobre este tema. Big Vaporub, caricias. No, mira, las caricias te las tienes que dar tú mismo, poniéndote Big Vaporub, comiendo bien, haciendo ejercicio, estando saludable y tomando paracetamol como yo tomé ayer con mi dádiva generosa que me dio el gobierno, pues que me puso tan mal. Tuve que tomar 3 o 4 paracetamoles porque de verdad estaba muy, muy mal. Así que eso es apapacharte a ti mismo. Y mira, el mismo Frisbee estaba, no sé si lo habló contigo, pero yo oí a Frisbee la semana pasada decir que o fue esta semana dijo que no estaba de acuerdo con Alcocer por el Big Vaporub, que no era nada bueno. Pero bueno, ahora sí que estos remedios, como hoy satanizamos a los refrescos, ¿no? El Sidral Mundet era un remedio, ¿no? En fin, ¿no? Lo importante es estar uno apapachándose a uno mismo y procurándose a uno mismo y dándose amor y dando amor a los demás. Punto, nada más. Autoacariciamiento, como propone eufemísticamente Fernando Rivera. Es muy eufemista, pero es muy cierto. A nosotros nos han enseñado los mexicanos durante muchos años a sentirnos feos, a sentirnos inútiles, al hacernos sentir corruptos, al hacernos sentir un pueblo despojado y desvencijado. Eso lo hizo Televisa, bueno, lo hizo todas las televisoras comerciales desde hace mucho, con todos con todos sus paradigmas y todos sus ejemplos de belleza y de estéticos total y absolutamente anglosajones, ¿no? Y en un momento dado nos hicieron sentir mal, nos hicieron realmente sentir perdedores desde hace muchos años, ¿no? Claro. Y gracias a eso no estamos conscientes de que somos gente como todos, como toda la gente del mundo, y que tenemos que tener atención y cariño a nosotros mismos, ¿no? Nos enseñaron a chatarrizar nuestra comida, nuestros espectáculos, nuestra cultura, todo. Y finalmente, hoy por hoy, con este cambio de gobierno, estamos aprendiendo a comer un poco mejor, estamos aprendiendo a querernos a nosotros mismos y considerarnos como un pueblo mucho más valioso. Claro. Muy bien, gracias, Horacio. Ana Francis, te toca despedir con tu último comentario acerca de Big Vaporub, de caricias. Por favor, Ana Francis. Caricias todas las que se puedan, no hay que decirles que no. Yo además quisiera comentar un comentario técnico. El nombre oficial de la cosa esta que te conecta o te desconecta de la Matrix dada por el ingeniero en sistemas Fernando Rivera Calderón es esta madre, ¿no? Un nombre técnico que es importante. Yo creo que el acariciamiento es muy importante, pero sobre todo también como el valorar el cuerpo que tenemos, pues, ¿no? Yo soy de las afortunadas que no me ha dado COVID en ninguna de las olas. Hace rato vi un videíto de una china que evadía un montón de lanzas y no sé qué, una coreografía padrísima, decía, los que no les ha dado COVID es así.
Y hace un par de días que estaba yo haciendo yoga, porque me cuesta mucho trabajo hacer yoga y por eso lo hago, pues estaba viendo a una compañera que tengo al lado, que es de estas que les llega la pata hasta acá y se pueden rascar la oreja sin bronca, y de pronto me dio un ataque de risa, como de decir, bueno, obviamente hay cosas que nunca voy a poder hacer, que nunca pude haber hecho con esta genética, con este cuerpo, pero mi cuerpo es un gran cuerpo, es un cuerpo sano, que me ha acompañado, que me ha llevado, que me ha dado grandes placeres de muchas formas, y eso es muy hermoso, pues, ¿no? Y eso lo agradezco mucho, y claro, me dio este ataque de risa, de llanto, de agradecimiento de que estoy sana, de que estoy bien, y de que ya casi voy a cumplir 50 años, y creo que eso es, o sea, eso para mí fue como una gran caricia de mí para mí, no como las cochinadas que dice, ya sabes quién. Y pues eso me parece que es muy disfrutable. Claro que las caricias, claro que el paracetamol, y sí, bueno, sobre el Big Vaporub hay opiniones. Yo no lo uso porque me resulta muy agresivo para las vías respiratorias, pero sin duda que pues que el tratarse bien, ¿no? El tratarse bien, el tratarnos bien. Bien, pues estamos así con precisión casi exacta, cerrando esta transmisión. Es la mesa del más allá con Ana Francis Moore, con Fernando Rivera y con Horacio Franco en este viernes 14 de enero. Y les decimos a todos quienes nos han acompañado en esta transmisión en el canal 22, gracias, gracias, muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes. Gracias y hasta luego. Bien, bien, pues seguimos nosotros aquí en nuestra transmisión en el canal de YouTube y en Facebook también. Y bueno, pues llega la gustada seccioncita de los postrecitos. Lo que quieran agregar, por favor, Fernando Rivera Calderón. Bueno, postrecito. Pues fíjense que el lunes 17, el próximo lunes 17, Luis Echeverría Álvarez, expresidente de México, corresponsable de los sucesos del 68 en Tlatelolco, del 71, cumple 100 años, un siglo. Un siglo. Me acuerdo cuando López Portillo decía que para un político el olvido podía ser el mayor castigo o el mayor premio, ¿no? En el caso de Luis Echeverría no le tocó el olvido, le tocó seguir vivo mientras la memoria de sus actos, de sus crímenes, pues cada vez se recuerda más y cada vez está más presente. Hace poco, en las temporadas que he tenido del programa que hago en Canal 22 de Me Canso Ganso, el programa que ha tenido mayor audiencia, curiosamente, no fue una celebridad del cine o de la música, sino fueron periodistas y un documentalista, entre ellos Jacinto Rodríguez Munguía, cuando hablamos del halconazo. El programa se ha repetido un par de veces en Canal 22 y cada vez que se repite tiene una audiencia bastante notable, sigue siendo el programa de las últimas 3 temporadas con mayor audiencia de Me Canso Ganso. Esto significa algo, y sobre todo después del triunfo que López Obrador asumió el gobierno, se abrieron muchos temas en la discusión pública, y creo que el asunto de los actos y los crímenes de Luis Echeverría cada vez está más presente, y me da gusto que siga vivo y que se dé cuenta de que eso que él creía que era lo mejor que iba a hacer y que le iba a generar ser recordado como el gran estadista mexicano, en realidad no fue, y es testigo de ello. Así que yo los invito a que el lunes pues le dediquemos un pequeño pensamiento a este personaje que pues ni la muerte lo quiere. Vaya, vaya, Fernando. Bueno, pues muchas gracias. Horacio Franco, el postrecito de este día, por favor. Pues yo creo que ya se ha hablado mucho del COVID, ¿no? Ya se ha hablado mucho del Omicron, pero yo creo que nos vamos a tener que ir acostumbrando a que esto ya con el Omicron, ya con la variante, ya con las vacunas, esto va a permanecer y va a ser como una gripa, ¿no? Ahora sí que va a ser como una gripa. Ya no hay una tasa de muertes, de mortandad, de letalidad
tan grande, y vamos a como que a tener que aprender a vivir con esto, ¿no? Y vamos a tener que aprender a vivir con esto, y vamos a tener que aprender a vivir a distancia en muchas cosas, en otras no, desgraciadamente no se puede, no podemos, ¿no? Pero, por ejemplo, curiosamente, en todos de mis alumnos del conservatorio, que varios participaron en varios eventos en diciembre, y fue un contagiadero. Había un evento que se llamaba Navidalia, que estaba ahí en Santa Fe, que era una orquesta y un grupo de cantantes de 34, de los cuales se infectaron con COVID-17, la mitad, ¿no? O un poquito más de la mitad, porque creo que después acabaron otros más infectados con COVID. Y bueno, el riesgo de hacer actividades para la cuestión del COVID, el riesgo de hacer actividades como cantar es muy peligroso, porque obviamente estás exhalando, estás salpicando con aire, con partículas al de enfrente o al de junto, cuando estás cantando. Obviamente es un enorme contagiadero, ¿no? Los deportes también, ¿no? Los gimnasios también. Entonces vamos a tener que aprender, la gente que hacemos este tipo de espectáculos, o que vamos a entrenar en un gimnasio también, pues vamos a tener que aprender con ello, ¿no? Con todo las nuevas normalidades, que ya no son nuevas, ¿no? Ya son normalidades de hace 2 años, y que pues vamos a tener que aprender con ello, y que ya obviamente ya nos va a dar COVID, ya no nos vamos a morir porque estamos vacunados, a menos que de veras tengas una salud muy mala, ¿no? O tengas una comorbilidad, pero finalmente ahora sí que esto ya llegó para quedarse, como 620, la música que llegó para quedarse, y ya, no hay de otra, y vamos a tener que aprender a vivir con ello, y las clases se tienen que otra vez que restablecer, y toda la cuestión social se tiene que restablecer, pero con cuidado simplemente, y con las vacunas, y con las medicinas que ya espero que ya lleguen para la gente que tenga más probabilidades de tener una comorbilidad y de poderse poner muy mal, ¿no? Yo creo que el sistema mexicano no se va a sobresaturar, ¿no? El sistema de salud mexicano no se va a colapsar otra vez como se pudo haber colapsado, se colapsó en febrero pasado, pero evidentemente pues, siempre hay que tener muy en cuenta que nos tenemos que cuidar. Bien, gracias, Horacio. Ana Francis Moore, para cerrar esta mesa del más allá, por favor, tu intervención final, tu postrecito de este día. Pues yo me quedo con esta frase que dice Fernando de Luis Echeverría, que ni la muerte lo quiere, que qué rudo, pues, ¿no? Qué ruda frase esta. Y me clavé pensando, porque ves que este año ya empecé clavada, Julio, me clavé pensando que en una de mis cenas, en mi cena de Navidad con mis hermanas, pues sí, hay un tema que es clavado de la familia, que es el asunto de la longevidad, de cómo esta generación y con los avances médicos, tecnológicos, etcétera, hemos logrado estas longevidades, y que surge la pregunta de la longevidad para qué, si no hay condiciones para vivirla con dignidad, para vivirla de buena manera, etcétera, o solo hay condiciones para un grupo muy reducido de la población, etcétera. Y un dato que me resultó muy interesante es que las siguientes generaciones están reduciendo el asunto de la posibilidad de la longevidad, dada la mala alimentación y las malas condiciones en las que están creciendo. Estoy hablando de la gente nacida en los 2000, pues, ¿no? Y de esas otras pandemias como la diabetes, como la obesidad, y todas las comorbilidades relacionadas también al asunto de la resistencia a la insulina, que es una condición que tiene, por lo menos en México, la mitad de la población, y que es bastante grave. En términos de vida y de longevidad, pues, ¿no? Y lo relaciono con esto que dice Horacio, de, bueno, vamos a tener que vivir con el COVID, sin duda, se va a ir convirtiendo en una gripe, pero vamos a tener que vivir también con esta condición de salud que durante tantos años de neoliberalismo se instaló, con la mala alimentación, con las malas condiciones para una parte muy grande de la población, y esto qué va a significar en años futuros en términos de salud pública. Y ya por último, y clavada en la textura, les quiero recomendar una serie que estoy viendo, que a lo mejor ya la vieron porque creo que ya tiene tiempo, la de El cuento de la criada, que plantea un mundo distópico a partir de un asunto de infertilidad humana. Sí. Híjole, que es una cosa que viene de una novela, ¿no? Yo no leí la novela, estoy viendo la serie. Ay, Diosito santo. Si no la han visto, véanla. Y luego nos tomamos un café, porque está
increíble. Me parece que el planteamiento y el cómo van resolviendo las circunstancias, el guión, etcétera, es así es como todas las pesadillas del patriarcado puestas en una sola serie, y es brutal. Y además que es estéticamente muy bella, ¿no? Sí, coincido, sí. Efectivamente, muy impactante todo lo que es. Sí, perdón, Fernando. No, yo nada más quisiera hacer una aclaración porque estaba leyendo ahorita el chat y Héctor Lobo dice que escuchó que dijimos autoacariciamiento con Big Vaporub. No lo hagan, por favor. No dijimos eso. No. A mí un amigo en la prepa, fíjate, y no se me ha olvidado, un amigo en la prepa me dijo que sí lo hacía, pero que había que echarle poquito porque si no se sentía bien horrible. Nunca lo hice porque me dio cosita. Sería ardiente, de verdad, todo. Muy ardiente. Sí. O tengan su Big Vaporub y luego su pomada de la campana, ¿no? Para equilibrar. Esa, la pomada de la campana. Así es. Qué bueno que haces esa precisión para que evitemos accidentes caseros, Fernando. Oye, sí, bueno, por favor, no, ya no queremos. Basta. Ahora, esperemos que nadie se haya dado al autoacariciamiento antes de escuchar este aviso. Sí. A lo mejor con las premuras alguien no esperó las recomendaciones del médico Rivera. Bien, pues Fernando Rivera Calderón, muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias a todos, hasta luego. Horacio, gracias y buenas tardes. Buenas tardes a todos, un placer como siempre. Ana Francis, gracias, buenas tardes. Buenas tardes y un buen fin de semana de autoacariciamiento para todo el mundo. Gracias, hasta luego. Chao. Gracias. Bye.